Emilio Hurtado, experto en temas electorales, está esta mañana con nosotros y vamos a conversar con él. Gracias por estar aquí en TV Perú. Gracias por la invitación. Estamos ya a una semana de estos procesos electorales, de este proceso electoral, no solo en Lima, en todo el país, ¿no? Y hay sin duda un alto índice de personas que aún no han decidido su voto. ¿A qué se debe? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, por lo general, como está el estado de las cosas y de la política, para muchos ciudadanos es muy difícil optar por la opción ideal. A diferencia de otros procesos electorales, desde hace ya, contemos desde los dos últimos, los organismos electorales, sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones, han venido desarrollando políticas muy importantes para ofrecer a los ciudadanos materiales, herramientas y herramientas como el Pacto Ético, por ejemplo, que permitan dotar de información a todos los sectores de la población. Y claro, contamos con planes de gobierno, apertura de todos los medios para que se puedan exponer las propuestas de los candidatos y aún así siempre hay un margen que fluctúa entre el 29, 20 y se va reduciendo en los últimos días ya próximos al proceso para poder decidirse. Las encuestadoras revelan, ¿no?, la orientación, las tendencias de los ciudadanos por determinadas candidaturas, pero siempre hay un porcentaje de electores que deciden, ¿no?, a última hora su decisión, porque puede ser carencia de información y también porque tienen una o más opciones por la cual todavía no han llegado a Y viéndose decidir. ya justo al momento de votar, van a tener que optar por alguna de sus Terminan decidiendo muchas veces en la mesa. Por eso es de que la legislación prevé que en la Cámara de Votación aún estén las opciones políticas que tiene el elector, para que hasta ese último momento pueda decidir su voto. Ahora, ¿cómo termina siendo elegido un alcalde en este proceso electoral? La ley de elecciones municipales prevé como fórmula electoral que se otorga el cargo de alcalde a la lista que obtenga la mayoría relativa de votos en el distrito o circunscripción correspondiente. De acuerdo. Eso significa que una persona que obtiene 10% de aceptación... La mayor cantidad de votos, que puede ser el 10%, puede ser el 15 10%, o el 20%, se le adjudica a la alcaldía. ¿Cómo se distribuyen las regidurías? La ley también otorga el premio a la mayoría. ¿Qué quiere decir? Que esa lista que obtuvo la más alta votación, mínimamente se le otorga el 50% más uno de las regidurías que están por distribuirse. De los regidores. En el caso de Lima, al ganador mínimamente se le otorgará 21 regidores. Y los restantes, y los 18 restantes, serán distribuidos aplicando el método de la cifra repartidora entre las demás listas de candidatos que han participado en la elección. Es decir, basta obtener la mayor votación, por más pequeña que sea, para hacerse alcalde y tener el 50 más 1% de los regidores, claro, en su distrito o provincia. La ley señala y dice, se le otorga mínimamente el 50% más 1 de los regidores o se le aplica la cifra a lo que más le favorezca. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones, por práctica, señalaba que se aplicaba la cifra cuando los candidatos o las listas hayan obtenido más del 50% de las preferencias electorales, de los votos válidos. De acuerdo. Entonces se aplicaba la cifra en esos casos, ¿no? La cifra repartidora. La cifra repartidora al candidato que ganaba, porque se supone que a partir de ese respaldo electoral se le adjudicaría más de 21 regidores en el caso de Lima. De acuerdo. Ahora, hay un caso sui generis que está sucediendo ahorita en Villa María del Triunfo. Según la última encuesta que ha publicado CPI, el señor Iñigo, alcalde de Villa El Salvador, que estaba postulando porque el jurado ya ha retirado su candidatura, pero su lista de regidores sigue, ¿no? Y tiene más del 40-48% de preferencias. Y quien le sigue en la encuesta es, no recuerdo el nombre de la candidata, pero tiene 10%. Entonces, lo más probable es que esta persona, quien se haga de la alcaldía, ingrese con una preferencia mínima. No. ¿O cómo va a funcionar en ese caso? ¿Cómo funciona en estos casos? La elección municipal es por lista. Y cuando el cabeza de lista, el candidato a alcalde, su candidatura es declarada improcedente o es excluido del proceso electoral, la lista sigue en el concurso electoral, sigue en el proceso. Y la ley señala que se le otorga el cargo de alcalde a la lista que obtenga la más alta votación. En este caso, la lista ya no cuenta con el candidato a alcalde. En la práctica lo que ocurre es de que se adjudica
la alcaldía al candidato de la lista que le sigue en orden de prelación al alcalde, o sea, al primer regidor. ¿El primer regidor asumiría la alcaldía? Así es, y es una práctica que se aplica desde hace muchos procesos electorales anteriores, ¿no? Entonces, por eso es que continúa haciendo campaña pese a no ser digamos, sindicado por el jurado para ser Claro, muy distinto elegido, es cuando el jurado declara la improcedencia de toda la lista. Esa lista ya ni siquiera va a ser considerada en el diseño de la cédula de sufragio. Muy bien, muy buena la aclaración. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los gobernadores regionales? ¿Ellos también con tan solo tener mayoría se adjudican la responsabilidad de ser gobernador regional? ¿O cómo funciona? Ahí la fórmula electoral, el mecanismo, es diferente. La ley exige que para ganar el cargo de gobernador regional, la fórmula deberá obtener mínimamente el 30% de los votos válidos a nivel regional. Y si no se obtiene ese mínimo de respaldo electoral, se procederá al balotaje, a una segunda vuelta electoral. Si no alcanza el 30%, entonces el primero y el segundo irían a una segunda vuelta. Que sería el 9 de diciembre, que es la fecha que está programada para ello. Así es. ¿Y qué pasa en el caso de la Municipalidad de Lima? Porque no tenemos un presidente regional, pero el alcalde juega un rol parecido. Claro. En el caso del alcalde de Lima, ¿se define solamente en esta elección o si no alcanzan el 30% pasan a segunda vuelta? No. Cada elección tiene sus propias reglas. La fórmula electoral para elegir a las autoridades locales, distritales y provinciales es, como te digo, mayoría relativa con premio a la mayoría, una vuelta, termina todo. En las fórmulas electorales en las que la ley impone un porcentaje mínimo para acceder al cargo, si ningún candidato, ninguna fórmula electoral logre ese porcentaje mínimo, siempre va a haber balotaje. Siempre va a haber segunda vuelta. Claro, en el mundo existen otros mecanismos que exoneran de segunda vuelta, ¿no? Como es el voto alternativo que se aplica en Australia, Irlanda, ¿no? Y en donde se construyen legitimidades hasta del 50%, sin necesidad de recurrir a una segunda vuelta, pero no es un régimen que se aplique para este caso, ¿no? En nuestro caso tenemos un porcentaje mínimo para alcanzar en primera vuelta y si ningún candidato alcanzase ese porcentaje mínimo, se procede a una segunda vuelta electoral. Y en el caso del alcalde de Lima, entonces, lo vamos a saber este domingo 7 en la noche, los resultados. Ahora, ¿cuáles son las restricciones a 7 días antes de las elecciones que entran en vigencia? Bueno, tenemos siempre el tema de la publicación de encuestas, pero estas restricciones van a irse dando en el transcurso de la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas las legislaciones, por lo general, siempre se deja al elector un margen de reflexión. No olvidemos que se recibe de manera a veces muy difusa, muy prolífica, un conjunto de información que vienen de las distintas listas de candidatos y que el elector necesita un tiempo mínimo para procesar esa información. Entonces vamos a ver que en el transcurso de la semana van a haber fechas de vencimiento para la realización de mítines, colocación de la propaganda electoral. Hasta este viernes, este jueves ya empiezan las restricciones para las reuniones públicas en plazas, los mítines de cierre de campaña, que en provincia están siendo inclusive mucho más intensos que en Lima. En caso un candidato incumpla, por ejemplo, el vencimiento de estos plazos, termina siendo sancionado, pero no es que sea retirado de su contienda, sino está sancionado a través de una multa, ¿no? Bueno, efectivamente hay un reglamento que regula la propaganda, ¿no? Electoral y la publicidad y la neutralidad estatal, en donde se establecen multas a la infracción de las conductas, en el caso de los partidos y candidatos, sobre la propaganda electoral, ¿no? Siempre hay restricciones permanentes desde que se inicia la campaña hasta que termina, ¿no? Prohibiciones como colocar propaganda en lugares prohibidos, inclusive hay un rol muy activo de las municipalidades en determinar cuáles son los lugares, los puntos donde se pueden colocar los carteles. No se puede hacer propaganda destruyendo monumentos históricos, por ejemplo. Son restricciones, prohibiciones permanentes que van a regir sobre todo el curso de la campaña electoral. Pero ya a portas de la elección se puede hacer propaganda hasta, de acuerdo a la ley orgánica de elecciones, ¿no? Hasta 2 días antes del día de la elección, ¿no? En consecuencia, vamos a tener pues situaciones en donde muchos candidatos
que no conocen la norma van a infringir, ¿no? Y ahí sí, el aparato fiscalizador que está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones es muy estricto en la Cualquier imposición de ciudadano normas. puede hacer una denuncia frente a la violación de estas disposiciones. Por supuesto, y los fiscalizadores tienen que tomar nota, cumplir con su trabajo, levantar las actas correspondientes. Los elementos de prueba debidos. Siempre respetando el debido proceso, ¿no? Porque hay un proceso sancionador que está ordenado en la reglamentación aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hasta hoy es el plazo para publicar encuestas. A partir de las 00 horas de mañana, lunes, no se pueden publicar encuestas. Está prohibido publicar encuestas. Claro, efectivamente, ¿no? ¿Los mítines hasta cuándo? Hasta el jueves, ¿no? Hasta el jueves. Claro. A partir del viernes no puede haber ningún se restringen todas las reuniones en las plazas públicas, ¿no? Las autoridades del gobierno interior tampoco pueden conceder permisos para esas actividades proselitistas. Y ya toda forma de propaganda, pues, culmina el día viernes de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Elecciones. Y la ley seca también, ¿no? Que entre en vigencia. Evidentemente, ¿no? Donde se prohíbe a los locales comerciales, pues, el expendio de bebidas alcohólicas. Claro, en realidad son normas que ayudan a las autoridades electorales a garantizar el orden público y a que los electores lleguen, pues, en el estado más consciente posible a emitir su voto, porque en cada elección, pues, el país se juega el futuro gubernativo y la consolidación de sus instituciones democráticas. Bien, te agradezco mucho por estar con nosotros, Virgilio. Gracias por conversar esta mañana aquí en TV Perú. Gracias. Virgilio Hurtado, experto en temas electorales, ha estado conversando con nosotros esta mañana, dándonos algunas pautas de lo que va a suceder a lo largo de esta semana. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con más aquí en TV Perú Noticias.